Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 4 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Feliz una vez más de estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Rememora Miguel Díaz-Canel aniversario 61 del atentado al vapor francés La Coubre. Analiza Consejo de Ministros implementación de la tarea ordenamiento. Destacan desempeño de la mujer frente a la pandemia de COVID-19 en el mundo. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rememoró hoy en su cuenta en Twitter el aniversario 61 del sabotaje al vapor francés La Coubre. En la red social, el presidente cubano escribió: "Los que pretenden apagar nuestro grito de patria o muerte saben que nació del dolor por los casi 100 compatriotas que nos mataron y los 400 que mutilaron el 4 de marzo de 1960 en un atentado terrorista en el puerto de La Habana. El sabotaje al vapor La Coubre constituye una de las primeras acciones terroristas contra la naciente revolución cubana y el saldo de víctimas mortales por las agresiones de Estados Unidos contra la nación caribeña suma más de 3.400 fallecidos". El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a desatar una batalla por la eficiencia en todos los sectores, escuchando primero que todo el sentir del pueblo. Así trascendió en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El máximo órgano de gobierno en Cuba evaluó la implementación de la tarea ordenamiento, el desempeño de la economía en el mes de enero y otros temas de la actualidad cubana.
Los resultados iniciales de la implementación de la tarea ordenamiento confirman la complejidad y el alcance de su aplicación en un escenario marcado por el déficit de ofertas de bienes y servicios, ineficiencia en el sistema empresarial y en la base productiva de la agricultura. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, informó que se ha recogido el 57% del CUC en manos de la población. Más de 99.000 personas han buscado empleo. La mayor parte se ha incorporado al sector productivo. Murillo Jorge explicó al detalle aquellos aspectos que condujeron a la mala aplicación de lo diseñado y las acciones adoptadas para dar respuestas a las insatisfacciones recibidas, sobre todo con el tema de los salarios y los precios. Ha habido un proceso de rectificación de cosas, pero en lo fundamental han ocurrido a partir de las preocupaciones y las quejas de la población y no necesariamente sobre un proceso que se haya podido prever antes que se hayan tomado las decisiones. Bueno, está el tema de los precios excesivos, estatales y no estatales en el primer momento. Ya dije que se tomaron facultades de descentralización de los precios y se pusieron límites. Y ha sido el tema de los precios fijados por finanzas, tanto de los centralizados como los no centralizados, de que se pusieron límites máximos y todo el mundo del primer día se puso en el nivel del límite máximo, sin corregir las distorsiones del punto de partida, sin tener en cuenta los inventarios. Si bien en algunos lugares la inflación no se pasó del nivel diseñado, lo que sí se adelantó fue el proceso de traslado de la devaluación a los precios. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo que cada vez hay que insistir en la preparación de los cuadros para implementar correctamente lo diseñado, porque la tarea de ordenamiento tiene mucha complejidad y se desarrolla en un contexto difícil. El ordenamiento además sí defiende justicia social como actividad. Lo que defiende justicia social no con igualitarismo, no defiende la justicia social subsidiándolo todo, defiende la justicia social amparando al más desamparado, amparando al más vulnerable, protegiendo al más vulnerable, protegiendo al que lo necesita. Y eso estaba muy bien diseñado en varios de los temas del ordenamiento. El máximo órgano de gobierno conoció sobre el comportamiento de la economía cubana al cierre del mes de enero, marcado por la tarea ordenamiento, el rebrote de la COVID-19 y los efectos del bloqueo estadounidense. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández detalló la ejecución del plan por sectores y significó la necesidad de aumentar la producción de alimentos. Insistió que a pesar de cumplirse con los indicadores, la oferta sigue por debajo de la demanda. Trabajando en la actualización de la estrategia económico-social, ya hemos concluido un documento con todas las medidas nuevas que se están incorporando y las que se modifican. Y esta estrategia se enfoca en este periodo en la transformación estructural del sistema empresarial, potenciando el municipio, la transformación de la estructura institucional del país para la atención al sistema empresarial, que transita por el punto 1 también, priorizar la producción de alimentos, el sistema de incentivo a las exportaciones que hemos venido aprobando en los últimos meses, continuar implementando medidas para potenciar la empresa estatal, o sea, las 15 que tenemos pendientes y otras que tenemos que trabajar. Vamos a tomar todas las medidas para asegurar el cumplimiento del plan y garantizar la meta de crecimiento económico que nos hemos propuesto este año, que es objetiva, alcanzable con el trabajo y el esfuerzo colectivo, y no vamos a renunciar a ninguno de estos objetivos. Los ministros de la Agricultura y la Industria Alimentaria explicaron las estrategias de trabajo para lograr el desafío de producir más alimentos a pesar del encarecimiento de los insumos y los combustibles. En el tema de la economía, el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió a que tenemos por delante un año difícil en el cual el desarrollo de la empresa y la autonomía del municipio serán esenciales. Me parece que si nosotros queremos dar ese impulso, aún con la compleja situación y el complejo escenario, tenemos que prestarle una mirada diferente, intencionada, para seguir fortaleciendo el esquema empresarial. Y lo otro es el desarrollo del municipio. Ahí hay dos aspectos importantes que en circunstancias adversas nosotros no podemos detenernos y tenemos que desarrollar: la empresa y el municipio.
En este encuentro, el Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento del sistema de la planificación física desde el nivel de la Administración Central del Estado hasta el municipio y con ello la creación de un Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico. Con impacto realmente positivo que se refleja en mayor exigencia en el cumplimiento de la política del Estado en su ámbito, mayor efectividad de la fiscalización del territorio, mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas naturales y jurídicas. Otra de las propuestas aprobadas fue la Estrategia de Desarrollo Integral de la Isla de la Juventud. Se ratifica como objetivos básicos dos objetivos importantes: potenciar el desarrollo económico productivo del territorio, fortaleciendo la infraestructura que servirá de base al incremento de la producción general, con énfasis en la producción de alimentos, reactivación de la fuerza productiva sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y la aplicación de la ciencia y la técnica, facilitando la generación de ingresos. Uno de los asuntos a los cuales da seguimiento el Consejo de Ministros es el de los proyectos experimentales de plantas proteicas para el consumo animal. En la reunión fue informado el incremento de las áreas para la producción, aunque muy lejos de las necesidades. El Ministerio de la Agricultura identificó 224 vaquerías en el país donde se aplicarán todas estas innovaciones con la participación de universidades y centros de investigación. En total, serán 433 escenarios de intervención entre los dos organismos. Se elaboró un folleto sobre aspectos a considerar para la recuperación de la ganadería bovina cubana, que de conjunto con las guías técnicas de las plantas forrajeras proteicas que se ha diseminado en todas las bases productivas, pues contribuirá a este objetivo también y a la capacitación del personal. La ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, informó sobre la posibilidad de que entidades de la producción y los servicios que tengan condiciones puedan abrir casitas infantiles. Esas instalaciones deben contribuir a que los hijos de madres trabajadoras puedan acceder en las primeras edades a la educación. Las casitas infantiles, aunque necesarias, no constituyen una sustitución del sistema de círculos infantiles y será posible en aquellas entidades que lo puedan asumir como parte de los recursos que generan o que les son asignados. Yo creo que es importante este principio porque hay que continuar con la labor que nosotros venimos desarrollando hasta el momento en cada provincia, municipio, en relación a la reparación de los círculos infantiles, al rescate de capacidades que en estos momentos no se están utilizando porque constructivamente no están en buenas condiciones. Los integrantes del Consejo de Ministros fueron informados sobre la evaluación del cumplimiento de la política de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Auditoría. Gladys Bejerano, Contralora General, insistió que aunque hay avances, no se logra completar los auditores internos de base. Valoró de eslabón fundamental el trabajo preventivo de los auditores para apoyar la responsabilidad y gestión administrativa. Ante los desafíos que impone la pandemia de la COVID-19 y la situación económica a nivel mundial, el presidente cubano convocó a directivos de todo el país a desatar una batalla por la eficiencia. Hay que hacer un enorme esfuerzo en el sector empresarial para que este se estremezca, para que este aproveche las potencialidades que hay en el ordenamiento. Como decía Marrero, hay industrias que han sido sumamente proactivas, entidades, empresas que han sido sumamente proactivas y están haciendo cosas muy interesantes y están agradeciendo que haya ordenamiento, pero hay otras que se han quedado todavía esperando a ver quién los va a empujar. ¿Quién los va a empujar? Y hay que desarrollar por la eficiencia y por el adecuado funcionamiento de las instituciones. En nuestra construcción socialista es que nuestras instituciones funcionen bien. Para seguir adelante con la estrategia económica y social, se tiene en cuenta cada planteamiento, explicó el mandatario cubano. Igualmente, dijo, se mantendrá la información de todos los procesos que se desarrollen en el país, aclarando dudas y ofreciendo respuestas a las inquietudes de los trabajadores y de la población en general. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Más adelante en esta emisión conoceremos sobre la campaña Motivado en cada detalle para estimular a los trabajadores del turismo en su día. Tendremos el reporte desde Cienfuegos en solo minutos. Eso será más adelante. Ahora les informo que al cierre de este miércoles 3 de marzo, Cuba reportó 807 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado de 53.308 desde marzo de 2020. En la jornada se lamentó el fallecimiento de 3 personas como consecuencia de la enfermedad y conocimos que fueron otorgadas 715 altas clínicas para un total de 48.341 pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, según informó este jueves en su habitual conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Se mantienen ingresados 4.575 pacientes y se aprecia un comportamiento desfavorable en la curva de contagios. Cuba se encuentra en medio de una situación epidemiológica compleja con elevadas cifras de diagnósticos diarios. Según el director nacional de epidemiología, de los 807 nuevos positivos, 805 son autóctonos y 2 importados. 762 son contactos de casos confirmados. En 43 de ellos aún no se precisa la fuente de infección y 339 resultaron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Sin embargo, la mayor de las Antillas avanza en el desarrollo de 4 candidatos vacunales propios contra la enfermedad. En este mes comenzó la fase 3 de Soberana 02 y de 2 de los 4 candidatos vacunales desarrollados en Cuba comenzarán su tercer y última prueba, que son Soberana 2 y Abdala, que también ya en este mes es la última etapa, la última fase de desarrollo de ensayo para la vacuna, y ya después entonces comenzaría la aplicación a toda la población como está previsto en nuestro país. Sin dudas, el avance de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 es una de las noticias más alentadoras de este 2021, pero es necesario el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Son vacunas que indiscutiblemente dan una protección, pero está evaluándose todavía qué tiempo dura esa protección. Por lo tanto, primero, muchas de estas vacunas no es con una sola dosis, tiene que tener a veces 2 y 3 dosis, incluso espaciamiento hasta de un mes entre una y otra. Y se sigue evaluando qué tiempo me deja de protección esta enfermedad. Las autoridades sanitarias insisten en el cuidado y protección de los menores de 20 años, de quienes se notifican diagnósticos a diario. Cuba estableció desde la llegada de la enfermedad al país diferentes medidas higiénico-sanitarias. Su cumplimiento es la mejor vacuna contra la COVID-19. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Nuevas revelaciones sobre persistentes amenazas al Capitolio de Washington en Estados Unidos alteraron la agenda de la Cámara de Representantes, que adelantó su trabajo ante un posible complot para atacar este jueves al Congreso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suspendido la sesión que tenía prevista para este jueves después de que las autoridades alertasen de un plan de una milicia para asaltar de nuevo el Congreso. La Cámara Baja debía debatir este jueves un proyecto de reforma de la policía, pero los demócratas que dominan el hemiciclo adelantaron a este mismo miércoles por la noche esa votación, así como otra sobre el derecho a voto. Los demócratas no han querido poner en riesgo a los legisladores, sus asesores y al personal del Congreso después de la alerta de la policía del Capitolio sobre un posible nuevo asalto el jueves 4 de marzo. Para evitar posibles ataques, las autoridades han colocado una estructura física, han aumentado el personal para garantizar la protección del Congreso, el público y de los agentes de policía. Las autoridades argentinas se mantienen hoy alertas tras detectarse en el país la presencia de peligrosas cepas del SARS-CoV-2 halladas en el Reino Unido y en las ciudades brasileñas de Manaus y Río de Janeiro.
Argentina detectó 2 variantes del virus del COVID procedentes de Brasil. Se trata de la Amazonas P1 que portaban 2 turistas que desde Brasil ingresaron a nuestro país y que fue la causante del desborde de la atención hospitalaria en Manaus. La otra es la llamada de Río de Janeiro, detectada a otras 2 personas que también llegaron del país vecino. Es importante saber que en Argentina se detectaron 2 cepas Manaus y 2 cepas de Río de Janeiro, pero al momento no es que son las cepas predominantes, que la del Reino Unido ni la de Sudáfrica son las cepas predominantes. Por supuesto que, digamos, se sigue trabajando y monitoreando porque es posible que eso suceda en algún momento. Y en España el gobierno prohibió hoy todas las manifestaciones convocadas en la capital, en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. El delegado del Gobierno Central en Madrid, José Manuel Franco, anunció inicialmente que no se permitirían concentraciones de más de 500 personas, pero poco después el Ministerio de Sanidad se posicionó en contra de cualquier acto multitudinario debido a la situación epidemiológica. Son unos 6,6 millones de habitantes en la región de Madrid, cuyo territorio comprende a la capital de España y es la de mayor incidencia acumulada de contagios en todo ese país europeo. Y hablando de mujeres, hoy la ONU destaca que algunas de las respuestas más eficientes en el mundo ante la son lideradas precisamente por las mujeres y aboga porque ellas tengan una mayor presencia en estructuras de poder. De cara al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ONU Mujeres prepara un evento virtual interactivo en el cual se espera la participación del secretario general del organismo multilateral, Antonio Guterres. Para este año se escogió el tema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. En la actualidad, las mujeres son jefas de Estado y de gobierno en solamente 20 naciones del mundo, mientras que solo en 14 países del planeta ellas representan el 50% o más de los miembros del gabinete de gobierno. Así termino. Continúen ahora con otras informaciones. Hoy es el Día del Trabajador del Turismo. La fecha se corresponde con el aniversario 92 del natalicio del asaltante al Moncada y trabajador gastronómico Elpidio Casimiro Sosa. El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, a través de su cuenta en Twitter felicitó a los trabajadores del sector y destacó su esfuerzo frente a la actual pandemia. Precisamente, Diana, en ese sector se evidencia con fuerza el impacto sobre todo económico de la COVID-19 y por eso el sindicato y la delegación del turismo en Cienfuegos lideran una campaña para estimular a sus trabajadores. Bajo el eslogan "Motivado en cada detalle", reconocen a los más de 2.800 afiliados en su día. Ya fue noticia en esta pandemia. Cuando las operaciones turísticas se redujeron a 0, ella decidió que iría a donde era más útil. Comencé a trabajar en el lavadín, lavando para los centros de aislamiento. Era extenuante por las horas, pero podía realizarse. Conocí personas muy buenas y bueno, me mantuve dentro del sistema de trabajo. Luego me incorporé en el Hotel Pasacaballo. Tengo experiencia laboral en la parte de recepción hotelera y ahí me mantuve unos cuantos meses. También para esta fundadora del Sindicato de Turismo en Cienfuegos ha sido un año difícil, sin el habitual ajetreo que traían miles de turistas a la ciudad del mar. Motivación para el trabajo siempre hay. Las condiciones, por supuesto, son difíciles. Tratamos por todos los medios de atender al cliente que viene, de que salga satisfecho y le buscamos todas las alternativas posibles de hora, de tiempo, para que ellos se sientan bien al lugar donde van. Ponderar los mejores valores, la creatividad y el profesionalismo de quienes prestigian el sector ante las carencias, la contracción de servicios e ingresos y restricciones sanitarias inspiraron esta campaña. Bueno, estamos presentando lo que es la campaña ahora, motivadas por el detalle. Estamos enfocados principalmente en lo que es la atención a los clientes, que todos los clientes que nos visiten el lugar, buscando productos de cubanía, principalmente que nosotros tratamos lo que es el ron y el tabaco, salgan satisfechos con la degustación de estos productos.
motivados a preparar cócteles, a seguir preparándonos nosotros profesionalmente y subirle a las redes sociales, mostrándole nuestra profesionalidad. Es una creación mía. Lo preparamos representando al Hotel Meliá San Carlos y a este bar, que es el bar lobby del hotel, que se llama El Rincón Azul. De los pocos clientes que tenemos en el hotel, hay clientes que lo han probado y les ha gustado, lo han compartido. Reinventarse ofertas, modos de atraer a otros segmentos del mercado, son las iniciativas del gremio elogiadas a través de las redes sociales este 4 de marzo, cuando quienes dan renombre a la industria del ocio en Cuba celebran su día. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Un nuevo frente frío, el número 12 de la temporada invernal, ya se extiende de forma zonal en zonas de la costa norte de la región central del país y en la costa norte de la región occidental, incrementando su paso las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias en algunas localidades de la costa norte, más aisladas en zonas del interior y sur, donde también se mantiene con predominio de nublados. Será poca la nubosidad en la región oriental, solo algunos nublados que persisten en la porción suroriental. El frente continuará su lento avance hacia el este, se mantendrá la probabilidad de lluvias en la tarde en la costa norte de la región central, irán disminuyendo los nublados para la región occidental. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con parcialmente nublado en las regiones occidental y central, nublado en ocasiones principalmente en zonas de la costa norte de la región central con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias. Irán disminuyendo las lluvias en la región occidental y estará parcialmente nublado en el oriente del país con baja probabilidad de lluvias. En la noche estará parcialmente nublado con chubascos aislados en zonas de la costa norte de la región central, será poca la nubosidad en la región oriental del país, irán disminuyendo también los nublados en las noches en localidades del extremo occidental. Las temperaturas máximas en la tarde de hoy entre 24 y 27 grados Celsius en la región occidental, superiores en el resto del territorio, con valores entre 28 y 31 grados Celsius hasta 32 y 33 grados en la región oriental. Las temperaturas en la noche irán disminuyendo gradualmente en la región occidental, valores entre 20 y 23 grados Celsius, superiores en el resto del territorio, entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos serán del norte en la región occidental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores. En el resto del territorio serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte de la región central, donde irán girando gradualmente del noroeste al norte hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte de la región occidental, poco oleaje en el resto de las costas, excepto en la costa sur del occidente y centro, donde la mar estará tranquila. En resumen, para las próximas horas, chubascos y lluvias en zonas de la costa norte de la región central irán disminuyendo gradualmente en el occidente del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Te un todo, feliz tarde y hasta mañana. El pasado 24 de diciembre de 2020, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana realizó el juicio oral y público por el descarrilamiento intencional del tren que cubre la ruta Mariel-Habana-Cárdenas. Este hecho corresponde a la causa número 4 de 2020, seguida por los delitos de sabotaje y otros actos contra la seguridad del Estado, y comparecieron como acusados Miguel Ángel Rodríguez Batista, Joandris Ortiz Meriño, Raidel Sánchez Mayedo, Joaquín Camejo Corrales y Lázaro Gerson Ramos Salín, según una nota informativa de esa institución judicial. A partir de las pruebas practicadas por el órgano judicial, quedó demostrado que el inculpado Rodríguez Batista, por mediación de Yacer Izquierdo Hernández, contactó con Luis Mario Vela Reyes, ambos cubanos residentes en Estados Unidos, y que este último le prometió la suma de $1.000 estadounidenses para que descarrilara alguno de los trenes que circulan por la vía férrea que enlaza al Mariel con la capital del país. A cambio, Miguel Ángel Rodríguez Batista debía entregar la grabación de sus acciones. Previamente informó de sus pretensiones a los restantes acusados, quienes, conociendo que serían retribuidos económicamente, aceptaron participar
excepto Joandris Ortiz Meriño, quien sin embargo no comunicó un hecho de tal gravedad a las autoridades correspondientes. El 25 de mayo del 2019, los acusados desprendieron y separaron uno de los raíles, provocando que se descarrilara el tren de carga 1223 que se dirigía desde la terminal de contenedores del Mariel hacia el municipio de Cárdenas. Esa acción ocasionó daños a la vía férrea y afectaciones por un monto total de 400.000 pesos en moneda nacional. El pasado 19 de julio, Vela Reyes viajó a Cuba y le entregó a Miguel Ángel Rodríguez Batista la suma de 500 pesos cubanos convertibles, ya que este no cumplió con la entrega de la filmación del suceso. El tribunal del juicio consideró que los hechos anteriores integran los delitos de sabotaje previsto en los artículos 140, inciso A y 105, inciso C y CH del Código Penal y de otros actos contra la seguridad del Estado, regulado en el artículo 128 de la propia norma legal. Teniendo en cuenta la gravedad de los actos ilícitos cometidos, los jueces del caso, por el delito de sabotaje, aplicaron sanciones de entre 17 y 24 años de privación de libertad y por el otro ilícito al acusado formas productivas con el objetivo de controlar, entre otros, el cumplimiento de la contratación destinada al consumo poblacional, el nivel de siembras realizadas en la campaña de frío y las áreas existentes en los cultivos estratégicos. Proyectos sobre igualdad de género, discurso publicitario televisivo comercial y una emisora radial incluyen a Cuba hoy entre los nominados a premios de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información 2021. La Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó en su sitio web la lista de elegidos para la competencia de este año y el país caribeño aparece en las categorías de entorno habilitador, medios de comunicación y dimensiones éticas de la sociedad de la información. La sustitución de importaciones es parte esencial de la estrategia económico-social de Cuba, concepto mediante el cual la industria química del país logró ahorrar $7 millones en 2020. Unido a ese resultado, para 2021 está previsto ahorrar un 15% más al renovar 6 formulados de plaguicidas con destino a la agricultura anteriormente adquiridos en el mercado internacional. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El acto conmemorativo por el sabotaje al vapor La Cobre estuvo presidido por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, respectivamente, entre otros dirigentes de la provincia y el municipio de Habana Vieja. Con un recuento sobre los acontecimientos que antecedieron los sucesos del 4 de marzo de 1960, se inició el acto de recordación a las víctimas del sabotaje al sistema defensivo cubano. Aquel día, La Habana sintió la conmoción de tan horrible crimen, acción que no amilanó a nuestro pueblo. El hecho hizo brotar la convicción de los cubanos. El homenaje a los caídos sirvió también como tribuna de denuncia a las actuales pretensiones de los enemigos que sin descansar mantienen la política agresiva hacia Cuba y su revolución desde los nuevos conceptos de guerra. Se promueve todo tipo de acciones terroristas a nuestro pequeño archipiélago por el solo hecho de pensar diferente, de soñar un país donde el centro de sus aspiraciones van dirigidas al crecimiento de los seres humanos. Cuba ha denunciado ante el mundo la ejecución de miles de operaciones ilegales de abastecimiento de armas y en dinero efectivo a los grupos mercenarios. A
Aún no se conocen todos los detalles del sabotaje. Quienes tienen los documentos se niegan a desclasificarlos. En aquella acción terrorista, los daños causados se pueden cuantificar en los más de 100 muertos, cubanos y extranjeros, cientos de lesionados o incapacitados de por vida, niños huérfanos y decenas de millones de dólares en daños materiales. Un día después, el 5 de marzo, en el entierro de las víctimas, cuando las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos, Fidel inmortalizaba el grito de patria o muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y precisamente nuevos datos sobre la trágica explosión ocurrida en el puerto de La Habana hace 61 años revela el libro El enigma de la Cubre del investigador colombiano Hernando Calvo Ospina, radicado en París, Francia. La nueva edición se presenta hoy en La Nación Gala, Bélgica, Argentina, a finales de marzo en abril y en inglés y en italiano en el segundo semestre. Para Hernando Calvo Ospina, la investigación de este trágico suceso ocurrido hace 61 años es una deuda que tenía consigo mismo. Así lo dio a conocer en la presentación virtual que tuvo lugar hoy en Argentina. Bueno, este proyecto yo lo quise comenzar en el 2013, creo. Pero luego me enredé con unos documentales y lo dejé a un lado. Y me llamaba la atención, sobre todo porque como vivo en Francia, y los cubanos, la prensa cubana, los investigadores cubanos, siempre andaban diciendo que Francia no quería entregar documentos clasificados que tenían. Y esto fue como a mí decirme hay que buscarlos. Ospina revela que obtuvo la ayuda de Cuba para investigar y residir en Francia. Le ayudó mucho para que French Lines and Companies, que guarda el patrimonio histórico de la Marina Mercante francesa, le abriera también las puertas. Sin embargo, no se le permitió acceder a los archivos de la seguridad francesa. Me motivó este enigma, como sigue siendo aunque todos los pasos llevan a que fue Estados Unidos, la CIA, que provocó la explosión de este barco. Para el autor del enigma de la Cubre, la explosión que estremeció a toda La Habana en 1960 inició las acciones terroristas contra la Revolución Cubana. Y que no nos olvidemos que al día siguiente, el 5 de marzo, el comandante Fidel Castro pronunció aquella frase, patria o muerte, que hoy algunos quieren desvirtuar. Pero Cuba es de patria por su soberanía. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Permitiera copiar. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Los leñadores de las Tunas salieron esta tarde en busca de darle el golpe definitivo a las Avispas de Santiago de Cuba en el cuarto juego del playoff que dominan 2-1. Para Santiago no hay mañana y por eso enviaron de nuevo al box a su caballo de batallas Carlos Font, mientras que Pablo Civil designó a Alejandro Meneses para que consiguiera el pase a la semifinal donde ya espera el equipo de Matanzas. El juego marcha hasta ahora 1-0 favorable al equipo de las Tunas. Vamos con más notas. Los remeros cubanos que buscan su clasificación a Tokio en el preolímpico de Brasil tuvieron una buena actuación en las preliminares esta mañana. Carlos Ajete clasificó directo a la semifinal en el single masculino al entrar segundo de su hit por detrás del local Lucas Ferreira. En la rama femenina, Milena Venegas tendrá que buscar su boleto en un repechaje. Y en esa misma instancia competirá la dupla de Alexei Carballosa y Osvaldo Pérez del doble par de remos cortos. Las semifinales están programadas para el próximo viernes. Pasamos al voleibol, pues la armada cubana del Lube Civitanova terminó eliminada de la Liga de Campeones ante el Kierzyn Koźle polaco, tras un cruel set de oro en los cuartos de final. El Lube ganó otro partido de voleibol de alto nivel, al imponerse 3-0 a los polacos en la vuelta, con un espectacular Robert Landy Simón, haciendo daño con su servicio en los momentos decisivos, como ven, para así tapar su baja efectividad, pues solo anotó 4 unidades con un bloqueo. Juan Torena con 15 puntos y Leal con 14 llevaron el peso ofensivo en un duelo donde Marlon Yan no jugó.
Tras la victoria del Lugo, el pase a semifinales se definió en un set de oro, pues los polacos habían ganado el partido de ida. En esa nueva modalidad, el Lugo de los cubanos cayó 14-16 para dejar vacante el título de la Liga de Campeones del voleibol europeo. Pasamos al fútbol, pues el Barcelona logró una épica remontada contra el Sevilla para clasificar a la final de la Copa del Rey. Los azulgranas consiguieron una victoria por 3-0 que puede cambiar su temporada. Es el Barça que todos quieren, entre sus seguidores y en la prensa catalana. Grandioso. Épico. Una palabra se repite constantemente. El orgullo que da la fe, la garra, el trabajo y el esfuerzo de un equipo unido. Hoy hemos demostrado que somos una gran piña, pese a las dificultades. Pese a las múltiples lesiones, a no tener presidente, a la situación económica y extradeportiva, este Barça vuelve a enamorar. Creo que lo que más me hace feliz es ver al equipo así, ¿no? Con esas ganas, todos juntos. Es su noche más feliz como entrenador del Barça. Sí, es verdad. Yo creo que como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. Yo creo que hemos luchado, hemos creado, hemos jugado, además físicamente hemos aguantado hasta el último segundo y yo creo que merecimos pasar. Este Barcelona ha devuelto la ilusión. El rival del Barça saldrá de la otra semifinal esta tarde entre Athletic de Bilbao y Levante. Bueno, y el cubano Marcel Hernández suma gol tras gol, partido tras partido desde que llegó a Alajuelense, actual campeón de la Liga de Costa Rica. El delantero ratificó su gran estado de forma al liderar la victoria de los rojinegros 1-3 en su visita al Guadalupe este miércoles. Marcel marcó el primer gol de Alajuelense para empatar el partido, mientras que Daniel Arreola y Johan Venegas sentenciaron en la segunda mitad. Fue el octavo tanto del atacante cubano en 11 jornadas del torneo Clausura para ampliar su ventaja como líder goleador. La jugada es elaborada. Mientras tanto, en Inglaterra, Onel Hernández volvió a la titularidad con el Norwich City en la victoria de los líderes de la segunda división contra el Brentford. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Gracias, Andy. Muy buenas tardes también para ti. Y en las últimas semanas se han sucedido varios escándalos en América Latina asociados a la vacunación para contener la pandemia de la COVID-19. En Perú, Argentina y también en Ecuador renunciaron los 3 ministros de salud y otros funcionarios del gobierno por beneficiarse ellos mismos o privilegiar a allegados con las vacunas, y no son los únicos casos de irregularidades en la materia. Con el análisis sobre el tema recibimos a la periodista Anisley Torres. Muy buenas tardes, Anisley, adelante. Buenas tardes. Pues sí, pandemia para todos y vacunas para algunos. Esa parece ser la triste cuestión. Al inicio se hablaba de que la enfermedad no distinguía entre fronteras y podía padecerla cualquier persona. Presidentes, celebridades, reclusos, amas de casa, niños, abuelos de hogares de ancianos o personas sin techo, habitantes de pueblos originarios, en fin. Vimos cómo la padeció sin grandes sustos el mismísimo Donald Trump, que se creía amo del mundo, y cómo murió víctima del virus el último varón del pueblo indígena Juma en la Amazonía brasileña. Muy cierto eso de que nadie está a salvo de padecerla, pero prevenirla o curarse sí puede convertirse en un privilegio de pocos. Por ejemplo, el estatus, el poder o el dinero pueden determinar si usted puede dedicarse a hacer una cuarentena estricta, o sea, no salir de casa y vivir de sus ahorros, porque los trabajadores informales o los que viven al día difícilmente puedan sobrevivir un duro confinamiento. De ahí las protestas sociales contra tales medidas que se dieron en las primeras oleadas infecciosas. Solo gobiernos con sistemas de redistribución social bien entrenados, pues pudieron sortear el golpe que significaba el parón de fábricas, de comercios y de servicios para la clase media y baja sin grandes cuentas bancarias. Algunos optaron por dar bonos de emergencia y otros por sacar de sus arcas estatales porcentajes salariales para sus empleados cesados, pero esto no fue la regla para todos. Después vino el asunto asistencial y hospitalario. ¿Quiénes podían acceder a una cama de cuidados intensivos? ¿Quiénes podían costearse los tratamientos? Incluso había quienes no podían ni pagar por un examen de COVID, los famosos PCR. Pasamos por la guerra de insumos que llegó hasta el secuestro de mascarillas. Y ahora, cuando el tema del momento es la vacuna salvadora de este infierno de contagios, muertes o secuelas, pues salen a relucir los contrastes, esos que parecían no importar a la hora de enfermar. Primero, la batalla por la hegemonía en la fabricación de vacunas. ¿Quiénes pueden fabricarlas a gran escala porque les sobra de todo?
quienes pueden fabricarla con mucho sacrificio porque tienen talento pero les privan de los recursos, y quienes ni soñarlo. Luego las peores prácticas de corrupción y las bajezas de algunos humanos terminan de ilustrar y acentuar que la brecha social sí marca la diferencia a la hora de sanar. En Perú, Argentina y Ecuador, por ejemplo, el escándalo llegó a las altas esferas de gobierno y sus titulares de salud, más la canciller peruana, han estado entre los máximos implicados, con renuncias estrepitosas que se dieron casi al unísono. 2 de ellos se vacunaron en secreto. Uno privilegió a la élite política, otro inyectó a su mamá y otro amigos cercanos. Algunos, como el expresidente peruano Martín Vizcarra, se atrevieron a justificarse con que se habían sometido y arriesgado a un prospecto vacunal que no estaba del todo probado. Algo así como los catadores de alimentos de los reyes, que en el pasado pues los salvaban de morir envenenados. Y no fue el único en aventurarse con este tipo de pretextos. Al ya exministro ecuatoriano, pues su querido presidente, hablo de Lenín Moreno, pues le tendió su mano en señal de apoyo. Y lo entiendo, dado el manejo que él mismo ha hecho de la crisis sanitaria en su país, al ser el máximo responsable político. Y es que supongo que entre inescrupulosos pues deben entenderse. Pero esto de las listas de vacunación VIP no ha sido exclusivo de estos 3 países con explote ministerial. Ha habido de todo aquí mismo en la región, aunque el fenómeno es mundial. Pero vuelve América Latina a remarcar, como se ha dicho hasta el cansancio, que es la región más desigual del planeta. En Brasil, por ejemplo, se han dado casos de vacunaciones simuladas, o sea, enfermeras que no presionan la jeringuilla en el brazo de la persona. Y también se ha hablado de jeringuillas sin ningún contenido, que ya trasciende como las vacunas de aire. En Colombia se ha dado el caso de tráfico de vacunas, unas adquiridas por la izquierda, como decimos, y otras falsas. Y en la mismísima Bogotá se destapó otro caso de fraude en las listas de vacunación, en las que debería estar únicamente el personal de salud, y han aparecido también por personas ajenas a este gremio, nuevamente el privilegio de familiares y amigos y quien las compra. Se conoció de una situación similar de uso discrecional de vacunas en Veraguas, Panamá, que también le costó el puesto a un funcionario público. Y la cosa sigue en Chile, país que otra vez ha querido presumir de ir a la vanguardia en esto de las estadísticas de vacunación, y bravo por sus 2 millones de vacunados en menos de un mes. Pero a la par se ha conocido de unos 37.000 colados, nos es muy familiar el término, ¿sí? 37.000 chilenos que se vacunaron por delante de personas vulnerables que les correspondía ser priorizados. Y de los millones ya vacunados, pues se cumple esas reglas de otras naciones. La vacunación se da en mayor número allí en los barrios pudientes. Mientras estos son los escándalos del momento, el trasfondo sigue siendo la dura realidad de que no hay vacunas para todos, ni todos los países están en capacidad de comprar todas las dosis que necesitan, ni siquiera pueden almacenarlas o gestionar otros gastos en insumos que derivan del proceso de vacunación. Reitero, la pandemia alcanza y sobra para todos, pero la cura pasa por los y el bolsillo es de los mayores condicionantes. Así como le cuento, buenas tardes. En la provincia de Guantánamo organizan el programa del ensayo clínico con el candidato vacunal Abdala en la fase 3 como parte del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. 12.000 personas están previstas para el ensayo con el candidato vacunal Abdala en fase 3 en el municipio de Guantánamo. El programa concebido para cada área de salud fue presentado ante el Consejo de Defensa Provincial por el doctor Roilber Romero. Hicimos una evaluación en cada uno de los sitios clínicos y determinamos la población objeto de estudio de 19 a 80 años, y en este marco tenemos una población de 176.941 pacientes. La mayor cantidad de personas que van a estar asociadas a la vacunación en cada uno de estos sitios clínicos en el área sur sería superior, de manera tal que en un periodo de 2 horas nosotros estaríamos vacunando 240 personas y en el día estaríamos vacunando 1.200 personas. Esta vacunación se va a desarrollar de manera que en 10 días nosotros vacunaríamos
el 100% de los sujetos. También se informó que el horario de vacunación será de 8 ante meridiano a 6 pasado meridiano y se puntualizan todos los aseguramientos para realizar con éxito ese proceso, importantísimo en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Al chequear con los diferentes organismos la situación del territorio, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Rafael Pérez Fernández, exigió mayor control sanitario en las instituciones y zonas de salud para detectar sospechosos y evitar nuevos focos de transmisión. En Guantánamo, Tony Pupo y Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, en su edición 19, propone para este jueves un atractivo programa que incluye el evento teórico y muestras cinematográficas. Las personas que pudieron acceder a los canales de YouTube del ICAI, Cuba Cine, el Ministerio de Cultura y de la propia oficina Santiago Álvarez, así como sus páginas de Facebook e Instagram, disfrutaron del documental Iré a Santiago, realizado por Sara Gómez. También se propone la obra del español Naxo Leusa bajo el título Nacido en Gambia. El evento teórico de esta jornada está conducido por la experimentada realizadora Belkis Vega y su visión sobre los aportes de Santiago Álvarez al cine documental, mientras que la muestra del noticiero ICAI latinoamericano reserva para hoy otra de las joyas dedicadas a Vietnam. Proyectado en los cines en 1968 con el número 395, el material de 9 minutos contiene 6 notas informativas, entre ellas una sobre dónde vivió Ho Chi Minh. Las transmisiones virtuales del día finalizarán con el acercamiento a 2 importantes artistas visuales de nuestro país, muy relacionados con el evento, y el propio cineasta Raciel Feria, creador del trofeo y las placas que agasajan cada año a los ganadores del certamen, y el diseñador Arnulfo Rodríguez, responsable del cartel y la visualidad general del festival. Mientras en Villa Clara, también desde plataformas virtuales, continúa la programación del festival A Tempo con Caturla. El festival fue creado hace 25 años en Santa Clara, bajo la directiva del poeta Elpidio Alonso, hoy ministro de Cultura, y el músico Elliot Porta, en aquel entonces ambos al frente de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia. Desde Villa Clara, los jóvenes continuadores de la Asociación Hermanos Saiz repasan la historia artística de un festival que, con el nombre A Tempo con Caturla, honra al músico jurista Alejandro García Caturla, un hombre quien a corta edad dejó inscritas páginas memorables en la trayectoria de la música cubana. Desde el folclore, la experimentación y con aires contemporáneos, la obra musical de Caturla trascendió fronteras hasta recibir elogios también en el panorama internacional. Hoy el festival abre su diapasón y contempla en las redes el aporte de la enseñanza artística, del piano, la guitarra, el influjo coral, unido a mensajes, conciertos y segmentos didácticos que hacen del evento un suceso memorable. También nuestras emisoras de radio del país se harán eco de la Tempo con Caturla, nuestra televisora provincial, Telecubanacán, y canal clave de la televisión cubana. Guarda una sabiduría, y además hemos podido constatar con maestros de gran relevancia. Hemos participado de talleres, hemos participado dentro de escenarios, hemos tenido encuentros fraternales con otros artistas y otros coros. Haremos un apartado al 45 aniversario de nuestra Universidad de las Artes, pero también aniversarios importantes como el aniversario del 60 del Coro Provincial de Villa Clara, del 40 del Coro de Cámara Entre Voces, del 5º aniversario del ensemble vocal Musa y otros tantos aniversarios de compositores que van llegando a la música coral cubana para también hacerla internacional. El A Tempo con Caturla culminará el 7 de marzo conmemorando el aniversario 115 del natalicio de Caturla. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En otro tema nos reportan que artistas y trabajadores del sector de la cultura en Santi Spíritus evocaron la vigencia de Palabras a los Intelectuales, que sentó las bases para la creación hace 60 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Una guerra cultural insiste en llamar a la desmemoria. Es preciso revisar la historia para mirar 6 décadas atrás y evocar a Palabras a los Intelectuales. La vigencia del pensamiento de Fidel Castro fue la línea seguida por el investigador espirituano Juan Eduardo Bernal Echemendía. Es un documento de su tiempo, porque analizó causas del pasado y proyectó lo que debía ser el pensamiento y la política hacia el futuro, porque creyó en la obra de los autores. El presidente de la Sociedad Cultural, José Martí, insistió en que es preciso volver a Palabras a los Intelectuales e interpretarlas como plataforma de pensamiento de la política cultural de la revolución. Indicó además revisitar el contexto histórico y adecuarlo a la realidad. Palabras a los Intelectuales es la enseñanza de lo que debe ser constantemente el intercambio de las instituciones revolucionarias con cualquiera de sus creadores. En la conferencia participaron creadores y directivos del sector de la cultura en Santi Spíritus. 60 años de Palabras a los Intelectuales y 6 décadas de creada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba merecen un alto en el camino para dialogar sobre las esencias de la cultura cubana. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. Y en esta emisión le hemos dado especial seguimiento a un hecho que llenó de dolor el alma de la patria en los inicios de la Revolución Triunfante. Lo digo porque el 4 de marzo es una fecha que Cuba no olvida, ya que en 1960 un atentado terrorista cobró la vida de cientos de personas. 61 años han transcurrido del atentado al vapor francés La Cubre, y el dolor y la indignación persisten en la memoria del pueblo. En el sepelio a las víctimas mortales de tan horrendo hecho, Fidel pronunció por primera vez la consigna Patria o Muerte. El vapor francés desde el día anterior descargaba armas que serían destinadas a la defensa de la naciente revolución cubana. 2 explosiones estremecieron el muelle. La primera causó una gigantesca columna de humo y movilizó inmediatamente a soldados, rebeldes, Policía Nacional Revolucionaria, bomberos y pueblo en general en ayuda de posibles heridos, sin saber que minutos después ocurriría una segunda detonación. Muchos de los que acudieron en auxilio perdieron sus vidas. El saldo fue de 101 fallecidos, 400 personas lesionadas o incapacitadas de por vida y 82 niños sin padres. Pruebas realizadas después demostraron que fue un hecho intencional, un sabotaje preparado y organizado fuera de Cuba por la Agencia Central de Inteligencia. En el entierro a las víctimas en la conocida intersección de 23 y 12, Fidel pronunció por primera vez la consigna Patria o Muerte. Nuevamente, no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Frase que desde entonces expresa la voluntad del pueblo cubano de resistir o morir por su independencia y soberanía. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Muy buenas tardes.